16 hombres llegamos a ese valle. 13 salimos. Y los 3 que se fueron antes que nosotros nunca explicaron por qué, ni a sus familias, ni a sus amigos, ni a nadie. Solo desaparecieron una noche sin recoger su paga, sin decir adiós, sin dejar rastro que no fuera el polvo levantado por sus pasos hacia el norte. Yo soy uno de los 13 que sí salieron. Y durante décadas elegí el mismo silencio que los demás. Pero ya tengo 58 años, las manos me tiemblan un poco por las mañanas y empiezo a entender que hay cosas que no deben irse al hoyo con uno. Así que aquí estoy, sentado en la mesa de mi cocina, con una taza de café que ya se enfrió hace rato, escribiendo lo que pasó en las tierras del Bajío Oscuro. No les pido que me crean, solo les pido que escuchen. Voy a empezar por donde tiene sentido empezar, que no es por el principio, sino por el momento en que todo dejó de tener explicación. Porque el principio fue completamente normal. Tan normal que da vergüenza admitir que uno no vio lo que se venía. Llegué al Bajío Oscuro contratado como supervisor de una cuadrilla temporal. El trabajo era conocido, el sueldo era bueno para la época, y el desierto no me asustaba porque había cruzado peores. Llevaba más de 30 años en el campo, sabía leer la tierra, sabía leer el ganado, sabía leer a los hombres. Creía que eso era suficiente para cualquier cosa que se me pusiera enfrente. Esa creencia me duró exactamente 4 días. El camino al rancho tardó casi 4 horas desde el último pueblo con línea de teléfono. La carretera se iba convirtiendo en vereda y la vereda en pura tierra suelta entre matorrales. El calor pegaba desde las 10 de la mañana con una brutalidad que aplana el pensamiento. Y el olor era ese olor particular del desierto cuando hace mucho calor, a polvo viejo, a piedra caliente, a algo seco que lleva siglos secándose y no termina de secarse del todo. Llegamos al campamento entrada la tarde, cuando la luz ya empezaba a ponerse amarilla y larga. Éramos 16 en total, contándome a mí. Había vaqueros con experiencia, un par de jóvenes que era su primera temporada larga, y Valentina Cosío, que llevaba más años rastreando terreno que la mitad del grupo sumados. A Valentina le bastaba mirar el suelo 10 segundos para decirte qué había pasado ahí y cuándo. Era el tipo de persona que uno quiere tener cerca cuando las cosas se complican. Aunque ninguno de nosotros sabía todavía que las cosas iban a complicarse. El campamento era sencillo, 2 carpas grandes, una cocina de campo con su hornilla de gas, una hilera de caballos amarrados al este y un tinaco de agua que llegaba en camión cada 5 días desde el pozo del rancho vecino. Sin señal de celular, sin radio confiable, sin nada que te conectara con el mundo exterior, salvo el camino de tierra que habías dejado atrás. Eso no me molestó. El aislamiento lo conozco bien y nunca me ha pesado. Lo que sí me llamó la atención fue otra cosa, algo que noté apenas bajé del carro y empecé a recorrer el campamento con los ojos, que es lo primero que hago cuando llego a un lugar nuevo. La cuadrilla anterior había dejado cosas, no poca cosa. Había herramientas colgadas en los postes de la carpa, machetes, lazos enrollados, una lámpara de mano todavía con pilas. Había 3 pares de botas casi nuevas alineadas junto a la entrada de la carpa principal. Había una libreta de bolsillo con nombre escrito en la portada, nombre y apellido completos, como si el dueño esperara que alguien se la devolviera. Y había, colgado de un clavo en el poste central, un escapulario café con una imagen desgastada que no pude identificar bien, pero que alguien claramente había cargado por mucho tiempo. Los hombres de campo no dejan sus cosas. Esa es una regla tan básica que ni siquiera se dice en voz alta, simplemente se sabe. Un peón que termina su temporada en orden se lleva hasta el último par de calcetines rotos, porque sabe que en el próximo trabajo los va a necesitar. Y un hombre que deja su escapulario colgado en un poste es un hombre que salió sin pensar en nada más que en salir. Guardé eso en algún lugar de la cabeza donde uno guarda las cosas que no quiere analizar todavía. No dije nada. Seguí revisando el campamento. Saludé a don Celestino Fuerte, que era el encargado del rancho, y que me recibió con un apretón de manos seco y una mirada que evaluaba sin pedir permiso. Y me puse a organizar la distribución de los turnos para el día siguiente. Esa noche dormí bien. No soñé nada raro. El desierto olía a tierra fría y a madera seca, y los caballos estaban tranquilos en su hilera. Todo normal.
Pero esas botas nuevas no me las pude sacar de la cabeza. Si esta historia ya te está poniendo los pelos de punta, imagínate lo que fue vivirla. Suscríbete al canal y deja tu comentario abajo. Cada uno me ayuda a seguir trayendo estas historias. La mañana siguiente amaneció sin nubes y con ese azul brillante del desierto que parece pintado. Don Celestino nos reunió antes del desayuno, de pie, que es como reúne a la gente quien no piensa perder tiempo. Era un hombre de unos 60 años bien cargados, espalda recta, cara quemada de décadas al sol, con un bigote gris que le daba un aire de pocos amigos, aunque en el trato era correcto. Habló poco, como habla la gente que sabe que las palabras cuestan y no le gusta derrocharlas. Nos explicó las zonas de trabajo, los puntos de agua, la rotación del ganado. Todo claro, todo preciso. Y al final, casi como si fuera un detalle menor que se le hubiera ocurrido en el último momento, dijo una cosa que a mí no me sonó para nada menor. Dijo que nadie cruzara el cauce seco hacia el sur después de que el sol tocara el cerro del poniente. Que el terreno era traicionero de noche. Que había víboras activas en esas horas y que un mal paso en la oscuridad podía costar caro. Lo dijo con el mismo tono con el que había explicado todo lo demás, tranquilo, firme, sin énfasis. Y siguió hablando de otra cosa sin darle más vuelta. Nadie preguntó nada. Yo tampoco pregunté. Pero llevo más de 30 años en el campo y sé distinguir cuándo un hombre da una instrucción de seguridad y cuándo da una instrucción que tiene miedo de explicar. Las instrucciones de seguridad las dan mirando a la gente. Las otras las dan mirando un punto fijo a media distancia, como si estuvieran calculando cuánto decir y cuánto callar. Don Celestino miraba el horizonte sur cuando habló de no cruzar el cauce. Un horizonte que desde donde estábamos no tenía nada de particular. Solo tierra, arbustos bajos, la línea de un cerro pelado contra el cielo azul. Pero él lo miraba como se mira algo que uno conoce mejor de lo que quisiera. Me quedé con eso. Y durante el desayuno, mientras tomaba el café con olor a tierra y a metal que sale de esas ollas de campo que llevan años en uso, miré hacia el sur desde la entrada de la carpa. El cauce seco quedaba a unos 800 metros del campamento. Más allá empezaba otra cosa. El matorral se cerraba, el terreno bajaba en quebradas angostas y la luz de la mañana no llegaba igual a esa parte. Había sombras donde no debería haberlas todavía a esa hora. O quizás era solo la forma del terreno. Quizás era solo eso. Esa tarde, Diego Parras, el vaquero más joven del grupo, 20 y pocos años y toda la energía del mundo, salió a revisar el sector este con otro compañero y volvió antes de lo esperado. Se sentó junto al fuego sin decir nada durante un rato. Luego dijo que los perros estaban raros, que los 4 llevaban horas sin ladrar y que no paraban de mirar hacia el sur con las orejas tiesas, que eso no le gustaba. Nadie le respondió nada porque nadie supo qué decir. Y el silencio que quedó flotando alrededor del fuego esa noche tenía un peso que ninguno de nosotros quiso nombrar. Al tercer día, don Celestino encontró la puerta de la carpa de suministros abierta de par en par, aunque él mismo la había cerrado con candado la noche anterior. El candado estaba en el suelo, sin forzar, sin marca ninguna, como si alguien que supiera exactamente cómo funcionaba lo hubiera abierto con calma y lo hubiera dejado caer sin prisa. Don Celestino lo recogió, lo examinó un momento y lo guardó en el bolsillo sin decir nada. Yo lo estaba mirando desde unos metros y él lo sabía. Me sostuvo la mirada 2 segundos y luego entró a revisar el inventario. No faltaba nada. Eso, por alguna razón que no supe explicarme en ese momento, me pareció peor que si hubiera faltado algo. Esa mañana tocaba revisar los puntos de agua del sector norte con Valentina. Salimos antes de que el calor se pusiera serio, con los caballos frescos y el cielo todavía con algo de color rosado en el horizonte. Valentina no era de hablar mucho mientras trabajaba, lo cual me gustaba. Cuando hablaba era porque tenía algo que valía la pena decir. Íbamos al paso, revisando el alambre de la cerca, y en algún momento ella dijo sin voltear a verme que la noche anterior no había dormido bien. Le pregunté por qué. Dijo que los caballos estuvieron inquietos hasta pasada la medianoche, que ella podía escucharlos desde su carpa y que ese tipo de inquietud, la que va y viene en oleadas en lugar de explotar de una vez y calmarse, generalmente significa que hay algo rondando que el animal huele pero no termina de ver.
Le dije que podía ser un coyote. Me dijo que sí, que podía ser. Y no dijo nada más. Pero su forma de decirlo dejaba claro que ella no creía que fuera un coyote. Terminamos la ronda del norte sin novedad y volvimos al campamento cerca del mediodía. El calor para entonces era ese calor pesado del desierto, que aplasta el aire y hace que cada cosa tenga un brillo demasiado duro, como si el mundo estuviera sobreexpuesto. Me serví agua del tinaco, me senté a la sombra de la carpa y me puse a pensar en el candado. En las botas nuevas de la cuadrilla anterior, en los caballos inquietos, en don Celestino mirando el sur con esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer como la expresión de alguien que sabe más de lo que dice. Cada cosa por separado tenía su explicación razonable. Juntas empezaban a formar un dibujo que no me gustaba. Esa tarde don Celestino nos volvió a reunir antes de la puesta del sol, igual que el primer día, de pie, con esa postura suya que no invitaba a hacer preguntas. Repitió la instrucción de no cruzar el cauce seco después de que oscureciera. Esta vez no usó como excusa las víboras ni el terreno difícil. Simplemente dijo que era una regla del rancho y que esperaba que todos la respetaran, sin explicación. Sin contexto. Y esa ausencia de explicación fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Porque un hombre que ya no siente necesidad de justificar una regla es un hombre que ha decidido que la verdad detrás de esa regla es demasiado para ponerla en palabras frente a un grupo. Diego me buscó después de esa reunión. Era de los que necesitaban procesar las cosas hablando, lo cual en ese momento no me molestó porque yo también necesitaba escuchar algo que no fuera el silencio del desierto y mis propios pensamientos. Me dijo que uno de los vaqueros más viejos del grupo, un hombre llamado Isaías que llevaba décadas trabajando tierra sureña, le había dicho esa tarde en voz baja que él ya conocía el nombre de este rancho, que había escuchado cosas, que la razón por la que el Bajío Oscuro no tenía operación permanente desde hacía años no era lo que decían los papeles. Le pregunté a Diego qué había dicho exactamente Isaías. Diego se quedó callado un momento y luego dijo que Isaías no había querido terminar la frase. Que había empezado a decir algo, se había detenido y había dicho que mejor dejáramos las cosas así, que ya habría tiempo de entender. Esa noche no hubo incidentes, el desierto estuvo quieto, los caballos durmieron, los perros seguían sin ladrar, pero al menos estaban echados en lugar de parados mirando el sur. Yo dormí poco. Me quedé escuchando la respiración del desierto, ese sonido casi imperceptible que hace el viento cuando pasa entre los arbustos secos y que si uno no sabe distinguirlo, puede confundirlo con otra cosa. Con pasos, por ejemplo. Con algo moviéndose despacio entre la vegetación. Me dije que era el viento. Me dije eso varias veces hasta que me quedé dormido. Al día siguiente fue cuando el ganado hizo lo que nunca había visto hacer al ganado en 30 años de campo. Eran más de 100 reses agrupadas contra el alambre del límite norte. Todas juntas, hombro con hombro, como dicen. Pero lo que más me impactó no fue que estuvieran juntas, sino cómo estaban. Quietas. Completamente quietas. Sin comer, sin moverse, con la cabeza levantada y los ojos abiertos, apuntando todos hacia el mismo punto al sur. Como si hubieran acordado entre ellas quedarse ahí a esperar algo que sabían que venía y que nosotros todavía no podíamos ver. Diego salió a moverlas en su caballo. El caballo obedeció, se acercó, hizo lo que se supone que hace un caballo de trabajo frente al ganado. Y el ganado no se movió. Ni un metro. Ni un animal. Simplemente lo ignoraron como si Diego y su caballo no existieran. Diego volvió al campamento sin el color en la cara que tenía cuando salió. Se bajó del caballo, ató las riendas al poste y dijo en voz baja pero perfectamente audible para los que estábamos cerca: es como si estuvieran esperando que llegue algo que nosotros todavía no podemos ver. Nadie respondió nada. Valentina, que estaba revisando el equipo a unos metros, se detuvo, miró hacia el sur un momento y siguió trabajando sin decir una palabra. Y ese silencio de Valentina me pesó más que cualquier cosa que Diego hubiera podido agregar, porque Valentina no se callaba por miedo, se callaba cuando ya no había nada útil que decir. Esa tarde Isaías no cenó. Dijo que no tenía hambre. Se quedó sentado cerca del fuego mirando las brasas con esa expresión que tienen los hombres cuando están calculando algo que no quieren que los demás vean calcular.
Y yo, desde el otro lado del fuego, lo miraba a él y pensaba en lo que le había dicho a Diego. En esa frase que no terminó. En ese ya habría tiempo de entender que ahora me sonaba menos a promesa y más a advertencia. Al quinto día encontramos el depósito de agua volcado y vaciado, y lo que había alrededor de él me quitó el sueño durante semanas. Valentina y yo salimos temprano a revisar el sector sur, antes de que el calor se pusiera imposible. El depósito quedaba a unos 4 kilómetros del campamento, cerca de un grupo de arbustos altos que daban algo de sombra en las mañanas. Era un depósito de metal galvanizado, viejo pero sólido, que llevaba años en ese punto y que el ganado usaba como punto de agua secundario. Lo vimos desde lejos porque la mancha húmeda en la tierra era grande, oscura, visible incluso a esa distancia en el suelo claro del desierto. El depósito estaba de lado. No roto, no golpeado, no derrumbado por el tiempo. De lado. Colocado así con una precisión que hacía imposible pensar que fue un accidente, como si alguien lo hubiera girado despacio hasta dejarlo exactamente en esa posición y hubiera dejado que el agua se fuera vaciando sola en la arena. Valentina se bajó del caballo antes que yo. Se arrodilló junto al depósito y lo examinó sin tocarlo todavía, solo mirando, con esa concentración suya que hacía que el resto del mundo pareciera desaparecer. Luego se paró y empezó a rodear la zona en círculos lentos, con los ojos en el suelo. Yo lo observaba desde donde estaba. Conozco a los rastreadores. Sé que cuando uno bueno se pone a trabajar, lo mejor que puedes hacer es no interrumpirlo. Valentina dio 4 vueltas completas alrededor del depósito, cada vez un poco más abierta que la anterior, y luego se detuvo en el lado norte y se quedó mirando un punto en el suelo durante un tiempo que me pareció demasiado largo. Me acerqué. En el suelo endurecido había una marca. Una sola, parcial, como si quien la hubiera dejado hubiera apoyado el peso ahí un momento y luego se hubiera movido a terreno más duro donde ya no quedaba huella. Era larga. Eso fue lo primero que noté. Larga de una manera que no cuadraba con nada que yo conociera. Valentina puso su pie junto a ella sin pisarla, solo para comparar. Su pie quedó pequeño. Luego extendió su mano con los dedos abiertos y midió el largo de la marca con la palma. Necesitó casi 2 palmas y media, y lo que más me llamó la atención fue la proporción. Era demasiado estrecha para su largo, con el talón angosto, de una forma que ninguna bota de ningún hombre que yo hubiera visto dejaba en el suelo. Valentina se enderezó, me miró, y dijo en ese tono suyo que era más frío que el desierto de noche, que no había huellas de ruedas en ningún radio razonable. Que mover ese depósito entre 2 personas con palancas hubiera dejado marcas en el suelo que no estaban ahí. Que lo que había dejado esa marca en la tierra pesaba, eso sí se notaba por la profundidad, pero que no era humano en sus proporciones. No dijo nada más. Amarró su caballo al arbusto más cercano y entre los dos usamos una cuerda y el peso de nuestros caballos para devolver el depósito a su posición. Trabajamos en silencio. El sol ya pegaba fuerte y el sudor me entraba en los ojos, y el único sonido era el metal raspando contra la tierra seca. Cuando terminamos, Valentina miró la marca en el suelo una última vez. Luego se montó en su caballo sin decir nada, y yo hice lo mismo. De vuelta al campamento no hablamos. Había un tipo de silencio entre nosotros que no era incomodidad, sino algo más parecido a 2 personas que acaban de ver la misma cosa y todavía no saben cómo nombrarla. Yo iba pensando en el peso necesario para voltear eso, en la marca demasiado larga, en los caballos inquietos de las noches anteriores, en el candado abierto sin fuerza. Todo eso junto en mi cabeza formaba algo que yo no quería terminar de armar, porque sabía que una vez armado, ya no podía desarmarse. Le conté a don Celestino lo del depósito esa tarde. Lo escuchó con esa cara suya que no daba nada. Le describí la marca. No pestañeó. Solo preguntó si Valentina había notado lo que vio. Le dije que sí. Asintió, dijo que bien, y cambió de tema. Y esa reacción, esa calma que no era sorpresa, sino algo más parecido a confirmación, me dijo más sobre lo que estaba pasando en el Bajío Oscuro que cualquier explicación que él hubiera podido darme. Esa noche Camila Restrepo, que llevaba días llenando su libreta con hora, descripción y testigos de cada cosa rara que pasaba, me mostró sus anotaciones. Eran meticulosas.
Fecha, hora, temperatura aproximada, dirección del viento, nombres de los presentes, todo organizado con una precisión que contrastaba con el nerviosismo que yo podía ver en su cara cuando nadie la estaba mirando. Me señaló una columna al margen donde había empezado a notar los intervalos entre incidentes. Cada vez más cortos. Lo que al principio pasaba cada 2 días, ahora pasaba cada día. Me dijo que si el patrón seguía, en menos de una semana estaríamos viendo algo todos los días. No me dijo qué tipo de algo, no hacía falta. Al día siguiente, antes del amanecer, los 4 perros del campamento enmudecieron al mismo tiempo. No fue gradual. No fue que uno se callara y los demás lo siguieran. Fue simultáneo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Yo estaba despierto, escuchando el desierto como hacía cada noche desde que llegamos, y los perros estaban ladrando en la dirección sur con esa insistencia que habían tenido los últimos días. Y de repente, en un segundo exacto, silencio. Un silencio tan completo y tan repentino que me senté en el catre sin pensar. Me quedé escuchando. Nada. Ni el viento, que suele estar antes del amanecer, ni los caballos moviéndose en la hilera, ni los grillos que hasta esa noche habían sido constantes. Salí de la carpa. El cielo estaba todavía negro con las últimas estrellas. Los perros estaban parados en fila, los 4, mirando el sur con el pelo del lomo levantado y la cola baja. Vivos, en pie, pero completamente quietos, como estatuas. Me acerqué al más viejo de ellos, un perro grande que llevaba años en el rancho y que yo nunca había visto acobardarse ante nada. Le puse la mano en el lomo. Tenía los músculos agarrotados como madera. No reaccionó a mi mano. No volteó. No respiró diferente. Seguía mirando el sur con esa fijeza que ya no parecía animal, sino algo más parecido a lo que hace un hombre cuando ve algo que no puede creer y no puede dejar de ver. Los perros nunca volvieron a ladrar. Ni esa noche ni ninguna de las que siguieron. Y eso, más que el depósito volcado, más que la marca en el suelo, más que cualquier otra cosa que había pasado hasta ese momento, fue lo que me hizo entender que lo que rondaba el Bajío oscuro no era algo que se espantara con ruido. Diego vio la cosa al crepúsculo, y cuando volvió al campamento tenía la mirada de un hombre al que acaban de arrancar algo por dentro que no va a volver a crecer. Yo estaba revisando el equipo cerca de la hilera de caballos cuando lo vi llegar. Se bajó del caballo despacio, con ese tipo de lentitud que no es cansancio, sino que el cuerpo todavía está procesando algo que la cabeza no terminó de aceptar. Ató las riendas al poste sin mirar lo que hacía, como en automático. Me acerqué. Le pregunté qué pasó. Me miró un momento antes de responder, como calculando si valía la pena decirlo en voz alta. Dijo que venía de vuelta por el camino del este, con la luz del crepúsculo todavía suficiente para ver con claridad. Que a unos 200 metros del cauce seco vio algo moverse entre los arbustos. Al principio pensó que era ganado rezagado, pero la forma no era la de una res. Era vertical. Se movía en 2 patas. Era alto, más alto de lo que debería ser cualquier persona, con los hombros demasiado anchos para la cintura que tenía. Y era oscuro de una manera que Diego tardó en describir, no oscuro como ropa oscura, sino oscuro como si absorbiera la poca luz que quedaba en el aire en lugar de reflejarla, como un hueco con forma. Se detuvo cuando Diego frenó su caballo. Giró la cabeza hacia él. Despacio. Con esa parsimonia de quien no tiene ninguna prisa, porque sabe perfectamente que no tiene nada que temer. Y luego siguió caminando hacia el cauce sin cambiar el paso. Diego dijo que gritó, que lo hizo sin pensar, por instinto, ese grito que uno suelta cuando quiere que algo sepa que está ahí. La cosa se detuvo otra vez. Giró la cabeza de nuevo en su dirección. Y Diego dijo que en ese momento entendió que no había gritado para asustar a nada. Había gritado para sí mismo. Para recordarse que era real, que estaba ahí, que existía. Porque la forma en que esa cosa lo miró no era la mirada de un animal sorprendido. Era la mirada de algo que ya sabía que Diego estaba ahí, desde antes de que Diego lo viera a él. El grupo se quedó en silencio cuando Diego terminó de hablar. No el silencio de la incredulidad, sino el silencio de gente que lleva días esperando que alguien pusiera en palabras lo que todos habían estado sintiendo sin poder nombrarlo. Valentina estaba sentada al otro lado del fuego y no levantó la vista de sus manos durante todo el relato.
Isaías, que esa noche sí había cenado, pero casi sin tocar la comida, tenía los codos en las rodillas y miraba las brasas con esa expresión de quien está haciendo cuentas que no le gustan. Don Celestino escuchó todo de pie, con los brazos cruzados, y cuando Diego terminó, dijo solamente que mañana nadie saldría solo al campo. Que a partir de ese momento todos los recorridos serían en parejas mínimo. Y se fue a su carpa sin agregar nada más. Esa noche dormí con la mano cerca de mi machete. No porque creyera que un machete servía de algo, sino porque necesitaba tener algo en la mano para que la cabeza no se fuera a lugares donde no quería que fuera. Escuché el desierto durante horas. Sin perros, sin grillos, con ese silencio nuevo que se había instalado en el bajío oscuro desde que los animales enmudecieron y que ya no se sentía como paz, sino como una habitación donde alguien acaba de dejar de respirar. A la mañana siguiente, Camila me mostró la última entrada en su libreta. Había anotado el avistamiento de Diego con todos los detalles: hora, dirección, distancia estimada, condiciones de luz. Pero al final de la entrada había escrito algo que se salía de su formato habitual. Había escrito, con letra más pequeña que el resto, algo que me quedó resonando todo el día. Escribió que llevaba días notando que los incidentes no ocurrían de forma aleatoria. Que había un patrón de exploración, primero el perímetro lejano, luego los puntos de agua, luego el límite del campamento. Como si algo estuviera haciendo un reconocimiento sistemático del terreno. Aprendiendo la disposición del campamento. Aprendiendo dónde estaba cada cosa. Y dónde estaba cada quien. Cerró la libreta antes de que yo pudiera decir algo. Me miró y dijo con esa calma suya que era más inquietante que el pánico, que si el patrón seguía, la siguiente etapa lógica era que algo se acercara al campamento mismo. No al perímetro, al centro. Le pregunté cuándo calculaba que sería eso. Dijo que no lo sabía con exactitud, pero que si ella tuviera que apostar, diría que pronto. Esa tarde encontramos que 2 postes de la cerca sur habían sido arrancados de la tierra. No aflojados por el tiempo ni por el ganado empujando contra el alambre. Arrancados, con la base de madera todavía con tierra fresca pegada, como si alguien los hubiera sacado de raíz con las manos y los hubiera dejado caer a un lado. El alambre colgaba suelto entre los postes que quedaban, creando una abertura en el límite sur del rancho de varios metros de ancho. Una abertura que miraba directamente hacia el cauce seco. Valentina y yo los volvimos a clavar esa tarde con mazo y con el sudor corriéndonos por la espalda, bajo el sol todavía duro de las 5. Trabajamos rápido y en silencio. Cuando terminamos, Valentina puso la mano en uno de los postes recién clavados y lo sacudió para probar si estaba firme. Luego miró la línea del cauce al sur durante un momento largo. Y dijo, sin voltear a verme, que los postes estaban bien clavados. Que probablemente aguantarían. Pero que la cosa que los arrancó no los había sacado porque necesitara pasar por ahí. Los había sacado para que nosotros supiéramos que podía. Le disparamos 15 veces esa noche y no cayó. No tropezó. No cambió el paso. 15 disparos de hombres que sabían usar un arma, a distancia corta, con luna suficiente para ver con claridad. Y la cosa siguió caminando como si el sonido de los tiros fuera solo ruido del viento. Pero voy por orden, porque esto necesita contexto para que se entienda bien lo que pasó. 2 noches después de que Valentina y yo volvimos a clavar los postes de la cerca sur, organizamos turnos de vigilancia. Fue idea de Isaías, que esa tarde había hablado más que en toda la semana junta. Dijo que quedarse dentro de las carpas esperando no era una estrategia. Que si algo rondaba el campamento había que saberlo con tiempo, y no cuando ya estuviera encima. Don Celestino escuchó la propuesta sin comentar, y al final asintió. Así que esa noche montamos 2 turnos de 2 personas cada uno, armados, con instrucción de despertar a todos si veían o escuchaban algo fuera del perímetro. A mí me tocó el segundo turno, de medianoche hasta el amanecer, con un vaquero llamado Mauricio que era callado y preciso, y que manejaba su rifle con la naturalidad de quien lo ha cargado toda la vida. Nos apostamos en el lado sur del campamento, desde donde se veía la línea del cauce a la luz de la luna. La noche estaba clara, sin nubes, con ese frío seco del desierto que mete los huesos, aunque uno sepa que al mediodía siguiente el calor va a ser brutal. Pasó la primera hora sin nada, luego la segunda. Yo tomaba el café que quedaba del termo de Camila, ya frío, con ese sabor amargo del café que lleva horas esperando,
y escuchaba el silencio que desde que los perros enmudecieron era de otro tipo, más denso, más presente, como algo que ocupa espacio físico en lugar de solo ser la ausencia de ruido. Fue Mauricio quien lo vio primero. Me tocó el brazo sin decir nada y señaló con la barbilla hacia el sur. A unos 80 metros, entre el límite del campamento y el cauce, había algo parado, quieto. La luna le daba de lado, y eso fue suficiente para ver la silueta con una claridad que hubiera preferido no tener. Alto. Más de lo que debería ser ninguna persona. Con esa oscuridad suya que Diego había intentado describir y que ahora yo entendía perfectamente porque la estaba viendo, no era el color oscuro de la ropa ni de la piel. Era algo más profundo, como si el espacio que ocupaba esa figura tuviera una textura diferente al espacio de alrededor. Estaba mirando hacia nosotros, no hacia el campamento en general, hacia nosotros, hacia el punto exacto donde Mauricio y yo estábamos sentados. Y supe que nos había visto mucho antes de que nosotros lo viéramos a él. Mauricio levantó el rifle. Yo hice lo mismo. Grité para despertar al resto, ese grito corto y seco que acordamos usar como señal, y en menos de un minuto teníamos a 8 hombres más detrás de nosotros, la mitad con rifles, la otra mitad con lo que tenían a la mano. Don Celestino llegó el último, en silencio, y se puso a mi derecha sin preguntar nada, porque ya había visto lo que había que ver. La cosa no se movió durante todo ese tiempo. Esperó. Quieta como una piedra, como si los hombres acumulándose con armas frente a ella fuera algo que ya había visto antes y que no cambiaba en nada su cálculo. Mauricio disparó primero. Luego disparé yo. Luego los demás. 15 disparos en total, algunos casi simultáneos, con el ruido brutal del tiro rompiéndole el silencio al desierto y el olor a pólvora llenando el aire frío de golpe. Yo vi los impactos. Estoy seguro de que vi los impactos, ese movimiento mínimo que hace algo cuando recibe un golpe a esa distancia. La cosa se detuvo un momento después del primero. Un momento nada más. Luego continuó caminando hacia el sur, despacio, con esa parsimonia que ya habíamos visto en el avistamiento de Diego, como si nada de lo que acabábamos de hacer tuviera la menor importancia. No cayó, no sangró, no corrió, se fue. Nadie habló durante un rato largo después de que desapareció en la oscuridad del cauce. El olor a pólvora seguía en el aire y los rifles seguían apuntando a un punto donde ya no había nada. Fue don Celestino quien bajó el arma primero. Lo hizo despacio, con ese gesto de alguien que acaba de confirmar algo que esperaba confirmar desde hace tiempo y que no le da ninguna satisfacción tener razón. Esa noche nadie volvió a dormir. Al amanecer, Camila anotó todo en su libreta con la misma precisión de siempre: hora, número de disparos, distancia estimada, tiempo que duró el avistamiento. Pero al final de la entrada, escribió una sola conclusión sin adornos. Escribió que el objetivo no era atacable con los medios disponibles y que eso cambiaba fundamentalmente la situación del grupo. 2 noches después de eso, 3 hombres se fueron sin avisar. Los vi salir. No fue de madrugada como uno imagina estas cosas, fue pasadas las 10 de la noche, cuando la mayoría ya estaba en sus carpas, aunque pocos dormían de verdad. Escuché el movimiento, los pasos rápidos sobre la tierra, el sonido de las cinchas de los caballos siendo ajustadas con prisa. Me asomé desde la entrada de mi carpa. Eran Rodrigo, un vaquero del norte que llevaba días sin hablar con nadie, y otros 2 cuyos nombres no voy a escribir aquí, porque uno de ellos tiene familia que no sabe nada de esto y no es mi lugar contarlo. Se fueron al trote hacia el norte, sin linterna, sin despedirse, dejando sus cobijas, dejando su paga pendiente, dejando todo. Me quedé en la entrada de la carta mirando cómo se perdían en la oscuridad. Entendía perfectamente lo que estaban haciendo. Entendía la lógica limpia y directa de irse mientras todavía podían. Lo que no entendía, lo que estuve mirando durante un buen rato después de que desaparecieron, era por qué yo no hacía lo mismo. Me quedé ahí parado en el frío de la noche, preguntándome qué me retenía. Y la única respuesta que encontré fue una que no me gustó mucho. Que en algún momento de los días anteriores había dejado de tener miedo de irme y había empezado a tener un miedo diferente. El miedo de que si me iba sin entender lo que era esa cosa, me lo llevaría encima para siempre sin poder nombrarlo. Que hay cosas que se quedan contigo de distinta forma si las abandonas a la mitad
que si las enfrentas hasta el final. No sé si eso fue valentía o estupidez. Hasta hoy no lo sé. Lo que sí sé es que cuando volví a mi carpa y me acosté en el catre con el frío del desierto metiéndose por las costuras de la lona, escuché en la oscuridad algo que no había escuchado antes. No fue un movimiento ni un vocablo, fue una presencia. Esa sensación física de que algo está cerca y te sabe ahí y no tiene ningún apuro. Como si el bajío oscuro hubiera tomado nota de que 3 se fueron y que los demás, por la razón que fuera, nos habíamos quedado. La noche siguiente la cosa entró a la hilera de caballos y los animales no huyeron. Se quedaron completamente paralizados, de pie, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido, mientras algo que no debería existir caminaba entre ellos como si inspeccionara lo que era suyo. Me enteré porque Mauricio estaba de turno esa noche y lo vio desde unos 30 metros. Me despertó en silencio, con una mano en el hombro y sin decir nada, y cuando salí de la carpa y vi su cara, entendí que no era el momento de hacer preguntas, sino de mirar. La luna estaba alta y clara. La hilera de caballos quedaba a unos 40 metros del centro del campamento, hacia el este, y desde donde yo estaba podía ver perfectamente la silueta alta y oscura moviéndose despacio entre los animales. No los tocaba, solo caminaba entre ellos. Se detenía frente a uno, lo miraba un momento, seguía al siguiente. Los caballos no coceaban, no tiraban de las riendas, no hacían ninguno de los movimientos que hacen los caballos cuando algo los asusta. Estaban tiesos como si el miedo los hubiera convertido en otra cosa, en objetos, en figuras sin voluntad propia. Desperté a los demás en silencio. Para cuando teníamos a 6 personas mirando desde el perímetro del campamento, la cosa había llegado al último caballo de la hilera, el más joven, un animal que en condiciones normales era nervioso y difícil de manejar. Se detuvo frente a él durante más tiempo que con los demás, 30 segundos tal vez. El caballo temblaba, se notaba incluso a esa distancia, un temblor fino y continuo que le recorría todo el cuerpo. Pero no se movió. Luego la cosa dio media vuelta y caminó hacia el sur, cruzando el perímetro del campamento sin apuro, pasando a menos de 20 metros de donde estábamos nosotros parados con las armas que ya habíamos comprobado que no servían de nada. Nadie disparó. No fue cobardía. Fue que después de la noche de los 15 tiros, todos habíamos llegado a la misma conclusión que Camila había anotado en su libreta, que disparar no cambiaba nada, que el único efecto era hacer ruido y confirmarle a esa cosa que seguíamos ahí. Esa madrugada, después de que todo quedó en calma, me senté junto al fuego que Mauricio había avivado para darnos algo en qué concentrar la vista. El café estaba hirviendo, y yo lo sostuve con las 2 manos, aunque me quemara los dedos. Necesitaba sentir algo concreto y físico. Isaías se sentó a mi lado. Estuvimos un rato callados, mirando las llamas, antes de que él dijera algo. Dijo que los caballos iban a estar inutilizables mañana. Que un caballo que pasó esa noche no iba a servir para trabajo de campo en varios días. Que lo sabía porque había visto animales así antes, no por lo mismo, pero con ese mismo tipo de bloqueo. Le pregunté cuándo los había visto así. Dijo que mejor no hablar de eso. Y volvió a mirar el fuego. Al amanecer revisé los caballos. Isaías tenía razón. Estaban en pie. Comían cuando les pusieron agua y alimento, pero si uno intentaba acercarse con una silla de montar, se ponían rígidos y les temblaban las rodillas. Valentina pasó 2 horas esa mañana trabajando con el más tranquilo de todos, hablándole despacio, moviéndose sin prisa, haciendo lo que saben hacer los buenos con los animales. Al final del segundo día, logró montarlo por un tramo corto. Pero el animal no era el mismo de antes, y todos lo sabíamos. Esa tarde busqué a don Celestino. No lo encontré en el campamento. Lo encontré afuera, a unos 100 metros hacia el oeste, parado solo mirando el horizonte sur, con esa postura suya de estatua. Me acerqué despacio. Me escuchó llegar, pero no se dio vuelta hasta que estuve a su lado. Entonces me miró y esperó. Le dije que necesitaba que me explicara qué sabía. No lo dije con rabia. Lo dije con esa calma fría que uno agarra cuando el miedo ya se gastó, y lo que queda es algo más frío y más claro. Don Celestino se quedó en silencio durante un momento que se sintió largo. Luego dijo que cuántas veces había pasado esto, que si esa era mi pregunta. Le dije que sí.
Dijo, con esa voz suya que no subía ni bajaba, suficientes. Suficientes veces para saber cómo termina. Le pregunté cómo termina. Dijo que siempre igual, que la gente se va. Le pregunté si él lo sabía antes de traernos. Se quedó callado otro momento. Luego dijo que sabía que el Bajío Oscuro tenía historia. Que los dueños del rancho también lo sabían, aunque nunca lo pusieran en ningún papel. Que cada ciertos años alguien intentaba operar estas tierras, pensando que esta vez sería diferente. Que tal vez lo de antes había sido exageración, o mala suerte, o coincidencia. Y que cada vez pasaba lo mismo. Que los informes oficiales siempre hablaban de enfermedad del ganado, de problemas con el agua, de conflictos laborales. Que era más fácil escribir eso que escribir la verdad. Le pregunté por qué no nos había dicho nada desde el principio. Miró el horizonte sur otra vez antes de responder. Dijo que porque no había forma de decirlo que no sonara como la historia de un hombre al que se le fue la cabeza. Que si llegaba con ese cuento antes de que nadie viera nada, la mitad del grupo se reía y la otra mitad se iba. Que pensó que podía manejarlo, que pensó que esta vez sería diferente. No dijo más. Y yo, de pie a su lado mirando el mismo horizonte que él miraba, entendí que don Celestino Fuerte, el hombre más duro que yo había conocido en 30 años de campo, también tenía miedo. Solo que lo cargaba de una manera diferente. Lo que no entendí en ese momento, lo que solo entendí días después, era la parte de la historia que don Celestino todavía no me había contado. Entró al campamento a las 9:30 de la noche y se plantó junto al fuego como si ese fuego también fuera suyo desde antes de que nosotros lo encendiéramos. No hubo señal previa, no hubo sonido de pasos, no hubo movimiento en los arbustos, no hubo nada que indicara que venía. Un momento el espacio al sur del fuego estaba vacío y al siguiente no lo estaba. Así de simple y así de imposible. Yo estaba sentado con Camila revisando sus anotaciones de los últimos días cuando la vi levantar la vista de golpe hacia algo detrás de mí. No dijo nada. No necesitó decirlo. Me di vuelta. Estaba a menos de 15 metros del fuego, dentro del perímetro del campamento, en el espacio donde dormíamos y cocinábamos y guardábamos todo lo que teníamos. No en el límite, no en la cerca. Adentro. Y verlo en ese contexto, rodeado de las cosas cotidianas del campamento, las carpas, la mesa de campo, los utensilios colgados, era diferente a verlo en la oscuridad del desierto. En la oscuridad era una amenaza abstracta. Ahí, con la luz del fuego cayéndole de lado, era algo concreto y detallado y real, de una manera que hubiera preferido que no fuera. Alto, más de lo que cualquier medida humana justificaba, con esa proporción suya incorrecta que los ojos intentaban normalizar y no podían. La superficie era oscura, pero no uniforme. Había algo en la textura que la luz del fuego revelaba sin terminar de explicar, como una piel que no era exactamente piel. La cara era plana de una manera que las caras no son planas, sin la profundidad de los rasgos a los que uno está acostumbrado. Y los ojos. Los ojos recogían el reflejo del fuego y lo devolvían de una forma que no era el reflejo naranja de los animales de noche. Era más frío, más quieto, como si la luz entrara y volviera convertida en otra cosa. Estaba mirando a don Celestino, no al grupo, no al fuego. A don Celestino específicamente, con esa atención directa y deliberada que ya había visto antes en la cosa, pero que ahora, a esa distancia y con esa luz, tenía un peso diferente. Don Celestino estaba de pie a unos metros del fuego, y lo que me impactó fue que su rifle estaba a su lado, apuntando al suelo. No lo había levantado. Estaba mirando a la cosa de frente, sin moverse, con esa postura suya de siempre que de repente no parecía dureza, sino algo más parecido a rendición con dignidad. Camila anotó el tiempo desde que entró. 4 minutos con 22 segundos en total. Durante esos 4 minutos, nadie se movió en el campamento. Éramos 11 personas, y 11 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, mientras don Celestino y esa cosa se miraban junto al fuego. Don Celestino habló en algún momento, en voz muy baja, tan baja que yo estaba a unos 8 metros y no pude escuchar las palabras, solo el tono. Y el tono era el de un hombre que no negocia porque negocia el que tiene algo que ofrecer. Era el tono de alguien que reconoce algo en voz alta, que lo acepta,
Don Celestino le estaba diciendo a esa cosa que habíamos entendido. Que lo habíamos entendido y que nos íbamos. Entonces la cosa giró la cabeza y me miró a mí. Sé cómo suena eso. Sé que la reacción natural es pensar que es el tipo de detalle que uno agrega para hacerse importante en una historia. No lo estoy agregando. Me miró a mí. De todos los que estábamos en ese campamento, después de mirar a don Celestino, giró la cabeza y me miró a mí, directamente. Con esa atención fija y quieta que ya no parecía curiosidad, sino algo más preciso, más metódico. Como cuando alguien revisa una lista y va marcando lo que encuentra. Aguanté esa mirada 10 segundos que se sintieron mucho más largos. No porque fuera valiente, sino porque el cuerpo se negó a moverse, igual que los caballos en la hilera, ese bloqueo físico que no viene del miedo consciente, sino de algo más profundo, que el cuerpo activa solo cuando está frente a algo para lo que no tiene respuesta preparada. Luego la cosa giró y caminó hacia el sur. Cruzó el perímetro del campamento sin apuro, pasó entre la carpa de suministros y la mesa de campo, y desapareció en la oscuridad del desierto. No corrió, no se disolvió. Simplemente siguió caminando hasta que la distancia y la noche se lo tragaron. Camila cerró su libreta. Esa noche no escribió su formato habitual de hora y descripción y testigos. Escribió 2 líneas solamente, que yo leí por encima de su hombro antes de que las cerrara. Escribió que había entrado al campamento y que se había ido en sus propios términos. A la mañana siguiente, don Celestino nos reunió antes del desayuno. De pie, como siempre, pero algo en su postura era diferente. No menos firme, diferente. Nos dijo que había enviado un mensaje al dueño del rancho informando que las condiciones del Bajío Oscuro hacían imposible continuar la operación. Que esperábamos confirmación formal, pero que la preparación para salir debía comenzar de inmediato. Lo dijo con el mismo tono con el que daba cualquier instrucción de trabajo, sin drama, sin explicaciones adicionales, sin pedirle a nadie que entendiera más de lo que ya habíamos visto todos con nuestros propios ojos. Nadie preguntó nada, nadie discutió. Nadie pidió que justificara la decisión con más palabras de las que había usado. Porque la justificación la teníamos todos grabada en algún lugar donde las palabras no llegan. En ese lugar donde el cuerpo guarda lo que los ojos vieron y que la cabeza todavía no sabe cómo procesar del todo. Empezamos a empacar en silencio. Y ese silencio no era el silencio del miedo, sino algo diferente, más parecido al silencio de gente que acaba de entender algo que no pidió entender y que sabe que ya no puede desaprenderse. Fue mientras doblaba mi carpa esa mañana que me di cuenta de que don Celestino no se había sorprendido cuando la cosa lo miró. No había sido la primera vez que se miraban. Don Celestino había estado en el Bajío Oscuro antes. No como visitante, no de paso, sino trabajando esas mismas tierras años atrás, con otra cuadrilla, bajo otro nombre de empresa. Y la cosa lo recordaba. Lo supe esa mañana mientras empacábamos, cuando Isaías me buscó en un momento en que don Celestino estaba lejos del grupo, y me lo dijo en voz baja con esa economía de palabras suya que no dejaba espacio para el dramatismo. Que él había conocido a un hombre que trabajó con Celestino en el Bajío Oscuro hace más de 20 años. Que ese hombre había dicho que Celestino fue el único que se quedó hasta el último día, aquella vez también. Que algo pasó entre los dos en aquella temporada que ese hombre no pudo o no quiso explicar bien. Y que Celestino había jurado entonces que nunca volvería a ese rancho. Le pregunté a Isaías por qué había vuelto entonces. Me miró un momento y dijo que eso era lo que él también quería saber. No busqué a don Celestino para preguntarle. Había cosas que en ese punto ya no necesitaban preguntarse porque la respuesta no iba a cambiar nada de lo que teníamos que hacer, que era empacar, preparar los caballos y salir al amanecer del día siguiente. Hay un tipo de verdad que sirve para entender, y hay otro tipo que solo sirve para cargar más peso del necesario. La historia de don Celestino con ese lugar era del segundo tipo. Me bastaba con saber que esa mirada junto al fuego la noche anterior no había sido un encuentro entre extraños. El resto del día lo pasamos preparando la salida en ese silencio funcional que tiene la gente cuando hay trabajo concreto que hacer y nadie quiere pensar en nada más que en el trabajo. Valentina pasó la tarde con los caballos, preparándolos uno por uno con esa paciencia suya, que con los animales nunca se acababa.
Diego armó los bultos con una rapidez y un orden que no le había visto antes, como si tener las manos ocupadas fuera la única forma de mantener la cabeza en su lugar. Camila cerró su libreta y la guardó en el fondo de su mochila, debajo de todo, como quien guarda algo que no quiere volver a ver pronto, pero tampoco puede tirar. Esa noche comimos lo que quedaba de las provisiones sin hacer ceremonia de ello. El fuego estaba encendido, el café era el último del termo, y nadie habló mucho. A las 9 decidimos acostarnos temprano para salir antes del amanecer. Yo tardé en dormirme porque mi cabeza seguía procesando la noche anterior. La cosa dentro del perímetro, don Celestino hablándole en voz baja, esa mirada que me encontró a mí entre todos los que estábamos ahí. Pero el cansancio de los días anteriores era más fuerte que cualquier pensamiento, y en algún momento me quedé dormido sin darme cuenta. Me desperté a las 3 de la mañana con el mismo instinto que te despierta cuando algo cambia en el ambiente, sin saber exactamente qué. Me quedé quieto escuchando, y lo primero que noté fue que no había nada que escuchar. No el silencio habitual de las últimas semanas, ese silencio denso que ocupaba espacio. Era diferente. Era el silencio limpio y simple que tienen los lugares cuando están solos de verdad. Como el silencio de una habitación vacía en contraste con el silencio de una habitación donde hay alguien que no hace ruido. Salí de la carpa. El cielo estaba lleno de estrellas con esa claridad del desierto que no existe en ningún otro lugar. El fuego había bajado a brasas. Los caballos estaban quietos, pero no rígidos, quietos como duermen los caballos cuando están tranquilos de verdad. Los perros, que seguían sin ladrar desde aquella noche, estaban echados con los ojos cerrados. Caminé hasta el límite sur del campamento y miré hacia el cauce. Nada. Solo el desierto y la oscuridad normal de la oscuridad, sin esa textura adicional que habíamos aprendido a reconocer. Me quedé parado ahí unos minutos. El aire era frío y olía a tierra seca y a algo vegetal que viene de los arbustos nocturnos, ese olor particular que solo existe en el desierto de madrugada. Y sentí algo que no esperaba sentir en ese momento y en ese lugar. No alivio. No era alivio todavía. Era algo más parecido a lo que siente un hombre cuando entiende que acaba de recibir algo, no un regalo, no exactamente, sino una concesión. Como cuando alguien mucho más poderoso que tú decide no usar esa ventaja. No porque no pueda, porque eligió no hacerlo. La cosa no estaba. Había elegido no estar. Y esa distinción, que a las 3 de la mañana parado en el límite sur del Bajío oscuro, con el frío metiéndose en los huesos, yo podía sentir con una claridad física, era la parte más perturbadora de toda esa noche. Porque el miedo a algo que te ataca es un miedo que tiene forma, tiene dirección, sabes de dónde viene. Pero el miedo a algo que decide cuándo aparecer y cuándo no, algo que te concede la noche porque le parece bien concedértela, ese miedo no tiene forma. Se instala en todas partes al mismo tiempo, y no se va cuando el peligro se va, porque el peligro no se fue, solo se hizo invisible. Volví a mi carpa. Me acosté. Escuché el silencio limpio del desierto durante un rato más. Y entendí que ese silencio no era el fin de nada. Era el permiso para irnos. Nos lo estaban dando. Y lo más extraño de todo era que yo sentía algo parecido a gratitud, y que esa gratitud me parecía la cosa más humillante que había sentido en mi vida. Al amanecer estábamos listos para salir. 13 personas, los caballos ensillados en la hilera, los bultos amarrados. El campamento quedaba detrás de nosotros ordenado en su esqueleto, las carpas dobladas, los postes desnudos, la mesa de campo vacía. Don Celestino fue al frente sin decir nada. Nadie discutió ese orden. Era el suyo desde el principio y lo seguía siendo hasta el final. Empezamos a movernos hacia el norte con la primera luz del día, quebrando el horizonte en ese color naranja oscuro del desierto antes de que salga el sol del todo. El Bajío oscuro quedaba atrás y yo no volteé a verlo. El informe oficial que el dueño del rancho presentó decía que habíamos abandonado la operación por un brote de enfermedad en el ganado y condiciones sanitarias inadecuadas en los puntos de agua. Eso fue todo. Archivado, firmado, sellado. Una mentira limpia y sin costuras, que enterraba lo que 13 personas habían vivido bajo una capa de burocracia tan aburrida que nadie iba a rascar debajo de ella. Yo lo supe porque meses después conseguí leer una copia de ese informe,
a través de un conocido que trabajaba en la oficina regional de ganadería. Lo leí 2 veces. Luego lo doblé y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, donde estuvo durante años sin que yo lo volviera a abrir. No porque me sorprendiera su contenido, sino porque verlo escrito de esa manera, con esa prosa seca y administrativa, me confirmó algo que ya sabía, pero que necesitaba ver en papel para terminar de aceptarlo. Que lo que habíamos vivido en el Bajío Oscuro no iba a tener existencia oficial nunca. Que la única versión que iba a quedar registrada era la versión que no incomodaba a nadie. Los 13 nos dispersamos como se dispersa la gente después de algo así, sin plan, sin coordinación, cada quien tirando para donde el instinto lo llevaba. Valentina volvió al norte y no supe más de ella durante años. Diego desapareció del mapa por completo. Su familia en el oeste decía que estaba bien, pero que no hablaba mucho de ese periodo. Mauricio consiguió trabajo en un rancho de la zona central, y yo lo vi una vez, como 2 años después, en el mercado de un pueblo de paso. Nos saludamos. Hablamos del tiempo, del precio del ganado, de cosas que no tenían nada que ver con nada. Ninguno de los dos mencionó el Bajío Oscuro. Ninguno de los dos necesitó explicar por qué no lo mencionaba. Nos despedimos, y cada quien siguió su camino y eso fue todo. Isaías fue el único con quien hablé de verdad, una vez, unos 6 meses después de salir. Nos encontramos en la cantina de un pueblo chico, donde los dos teníamos cosas que resolver ese día. Pedimos café y estuvimos sentados un rato sin hablar, antes de que cualquiera de los dos dijera algo que valiera la pena. Luego Isaías dijo que había estado investigando. Que había buscado en archivos viejos, en cartas de compañías ganaderas del siglo anterior, en crónicas de misiones antiguas que había conseguido a través de un cura conocido suyo. Que en todos esos documentos, de épocas y fuentes completamente distintas, aparecía la misma zona descrita de la misma manera. Tierras del sur que los grupos anteriores abandonaban. Explicaciones oficiales que no cuadraban con los hechos. Y en algunos de los documentos más viejos, en los que usaban el lenguaje de otra época, referencias a algo que vivía en ese territorio desde antes de que hubiera ranchos, antes de que hubiera caminos, antes de que hubiera nombres en los mapas. Le pregunté si encontró algún nombre para lo que habíamos visto. Dijo que varios, dependiendo de quién escribía y en qué época. Pero que las descripciones, a través de todos esos documentos separados por décadas y por siglos, eran consistentes en las cosas que importaban. Alto, oscuro, territorial. Que aguantaba lo que debería acabar con cualquier cosa. Que se retiraba cuando quería y solo cuando quería. Que cada generación lo encontraba de nuevo, porque cada generación llegaba a esas tierras pensando que eran vírgenes y disponibles, y suyas para trabajar. Pagamos el café y salimos a la calle. Isaías dijo antes de despedirse que lo que más le había costado aceptar no era la existencia de esa cosa. Era entender que esa cosa había estado ahí mucho antes de que nuestros bisabuelos nacieran, y que iba a seguir estando ahí mucho después de que nosotros muriéramos. Que en esa escala de tiempo, lo que nosotros llamábamos nuestra presencia en esas tierras no era más que un parpadeo. Que llegamos, hicimos ruido, clavamos estacas, pusimos nuestros nombres en papeles y nos fuimos. Y que lo que ya estaba ahí simplemente esperó a que termináramos. No volví a ver a Isaías después de ese día. Don Celestino se retiró del trabajo de campo dentro de los 2 años siguientes. No supe por terceras personas. Nunca lo busqué directamente y él nunca me buscó a mí. Hay cosas que 2 personas pueden haber vivido juntas y que aún así no crean entre ellas ningún tipo de vínculo que valga la pena mantener. Lo que vivimos en el Bajío Oscuro era de ese tipo. Compartido pero no unificador. Cada quien lo cargó solo de la manera que pudo. Yo seguí trabajando campo durante años más, siempre en el norte, siempre lejos del sur. No fue una decisión que tomé conscientemente, simplemente nunca arranqué en esa dirección. El trabajo estaba en otro lado, y yo iba donde estaba el trabajo, y así pasaron los años, hasta que los años fueron suficientes para que las manos empezaran a pesarme por las mañanas, y el campo se convirtiera en memoria, en lugar de presente. El Bajío Oscuro quedó sin uso permanente. Los postes se pudrieron. El alambre se oxidó y se cayó en secciones.
El monte fue cubriendo lo que habíamos dejado hasta que no quedó nada visible desde el camino. Las tierras volvieron a ser lo que siempre habían sido antes de que alguien decidiera que podía trabajarlas. Y lo que vive ahí sigue. Eso es lo que más tiempo me costó digerir. No el recuerdo de esa silueta junto al fuego. No la noche de los 15 disparos. No la mirada que me encontró a mí entre todos los que estábamos en ese campamento. Lo que más me costó fue entender que el tiempo no cambia nada de eso. Que mañana, o dentro de 10 años, o dentro de 50, alguien va a llegar a esas tierras pensando que están disponibles. Con buenas intenciones, con planes razonables, con el tipo de confianza que da no saber lo que uno no sabe. Y la cosa va a estar ahí, esperando con esa paciencia que solo tienen las cosas que no necesitan apurarse, porque el tiempo les pertenece de una manera que a nosotros nunca nos va a pertenecer. Llegamos. Tuvimos miedo. Nos fuimos. Y la lección no es que el mundo esté lleno de peligros que no entendemos, eso ya lo sabíamos. La lección es que hay territorios en este mundo que nunca fueron nuestros, aunque los hayamos pisado. Aunque hayamos clavado estacas y puesto nombres en mapas y firmado papeles que decían que sí. Hay cosas que anteceden a nuestra presencia en este planeta de una manera tan profunda que todo lo que somos, todo lo que construimos, todo lo que llamamos nuestro, no es más que una capa superficial encima de algo que estaba antes y que va a seguir después. Y la única sabiduría real frente a eso no es el valor, es reconocer el límite. Eso es lo que 13 hombres aprendieron en el Bajío Oscuro, y lo que ninguno de nosotros volvió a olvidar. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste todo esto hasta el final. Si esa noche hubieras estado en ese campamento, si hubieras visto lo que vimos, si hubieras tenido las mismas opciones que tuvimos nosotros, ¿tú te hubieras quedado o te hubieras ido con los 3 que salieron sin cobrar su paga? Escríbelo en los comentarios, porque esa respuesta dice más de una persona de lo que uno cree. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like y suscríbete al canal. Hay más historias como esta esperando, y cada like es la razón por la que las seguimos contando.